Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. En primer lugar, junto con este saludo, les quiero solicitar que mantengan sus teléfonos silenciados y los micrófonos silenciados principalmente para evitar cualquier interferencia de los ruidos ambientales que están a nuestro alrededor. Quiero decirles que muchos de los participantes son amigos, amigas, docentes, personas cercanas al Instituto Humaniza Santiago y estamos muy felices de poder encontrarnos hoy en la tarde con este tema tan especial que no ha estado ajeno a ninguno de nosotros, de nosotras, y que Borja Castro tendrá la gentileza de hacer aquello que es tan difícil muchas veces, ponerlo en palabras más simples y compartirá con nosotros, como les decía Verónica, algunas interesantes reflexiones llamadas pandémicas. Entonces quiero, antes de dar el paso a Borja, contarles que vamos a funcionar con un esquema de una presentación de Borja en primer lugar, que va a tener alrededor de una duración alrededor de 20 minutos, media hora, y posteriormente podremos hacerle llegar a Borja algunas dudas, preguntas, comentarios que ustedes quieran compartir con él y con toda la audiencia presente. Esas preguntas y esos comentarios se van a hacer llegar a través del chat. Es una decisión que tomamos en lugar de abrir los micrófonos para dar una posibilidad mayor a cada uno de ustedes de poder participar de esta manera. Entonces, las preguntas van a ser canalizadas a través de mí y Borja va a tener la posibilidad de dar alguna respuesta o hacer algún comentario sobre lo que ustedes planteen. Entonces, bueno, disfrutar este momento y aprender también de estas reflexiones pandémicas en torno a la crisis y normalidad. Borja, entonces Voy. puedes comenzar. Adelante. Mónica querida, muy agradecido, igual que a Verónica, sus palabras iniciales. En realidad es importante pensar que esta charla, digamos, surge de un intercambio básicamente con Mónica, con Freddy también, producto de vacaciones escolares, qué sé yo. Y yo parece que dije alguna frase ahí en torno al tiempo, y luego parece que Mónica entonces me dijo, oye, ¿por qué no nos acompañan estas charlas del instituto? Entonces me puso en esa encrucijada, porque en realidad los profesores universitarios estamos más bien acostumbrados hoy día a dar clases y todo este tema de las charlas y todo, pero me parece magnífico, por eso que agradezco mucho a Mónica, agradezco al Instituto Humaniza por la invitación, siempre volver a estar con colegas además de la psicología, ¿no? Del mundo de las profesiones, yo le llamo profesiones modernas, ¿no? Como el trabajo social o la pedagogía o la psicología, siempre es muy, muy, muy lindo y muy atractivo. Entonces, eh, yo en ese sentido no iba a venir así como a divagar tan laxamente, ¿no? Es decir, la academia de alguna manera ¿cómo decirlo? Hay un Pepe Grillo, digamos, ¿no? Ese super yo que está ahí que me dice, arma esto, construye unas ideas, no seas tan flojo, ¿no? Todas esas cosas, sobre todo en esta idea de cuarentena en que estamos, donde los tiempos, yo creo que esa es la cosa más impactante, ¿no? Como el tiempo de repente eh, se nos va entre las manos, ¿no? Ya no sabemos bien cuál es el tiempo, ¿no? El tiempo que nos pertenece, si nos pertenece o no nos pertenece. Entonces, en ese contexto, yo por supuesto que pensé ideas como reflexiones que están en curso y por lo tanto están deviniendo, ideas que por supuesto no están cerradas, ideas que en realidad son parte también de estar en esta situación pandémica, ¿no? Entonces, por lo tanto, claro, hago guiño a la filosofía porque ha sido mi formación después de posgrado, digamos, pero donde más me he dedicado, a pesar de que hago clases tanto en psicología, en un doctorado en teoría crítica, en trabajo social, en fin, entonces tengo mucho contacto con los profesionales de la salud mental, etcétera, sobre todo en el mundo de la intervención psicosocial. Entonces,
creo que hay elementos que pueden ser interesantes porque también es una filosofía que yo diría que está en las antípodas de la idea más clásica, ¿no? O más conservadora de la filosofía, y hay un intento por desmontar críticamente ciertas nociones, ¿no? Desmontar críticamente ciertas cuestiones que yo creo que parten de alguna manera del debate actual también en que estamos, ¿no? O sea, si bien esto es una cosa pandémica, ¿no? Es decir, es planetaria, situado en nuestro país se nos pone en unas coordenadas también de mayor complejidad, ¿no? Producto de la revuelta social de octubre, yo no le llamo estallido, le llamo revuelta, podríamos llamarlo revolución, tal vez no lo sé, pero eso es parte tal vez de la conversación, porque eso tiene algunos impactos también, creo yo, en la cuestión del tiempo, ¿no? Y entonces la cuestión del tiempo es muy brutal, porque tiene que ver con la cuestión del acontecimiento. Es decir, en marzo, el 12 de marzo, estábamos, no sé, probablemente muchos de ustedes en las consultas, yo en la universidad, otros por acá, por allá, y de repente el lunes 15, si estoy recordando bien, tuvimos que empezar a confinarnos, digamos, ¿no? Entonces algo irrumpió, algo aconteció, ¿sí? Y está aconteciendo, está aconteciendo. Entonces, yo diría que muchas de las categorías de la racionalidad moderna occidental, por lo pronto la cuestión del control, la cuestión de un sujeto racional que puede, digamos, hacerle frente a su situación existencial, eh, o ese tiempo subjetivo, ese tiempo del progreso, eso de alguna manera está claramente suspendido, está suspendido. ¿Sí? Entonces hemos tenido que volver, por ejemplo, a la figura del homo faber, ¿no? Del hombre que tiene que hacer, ¿no? Hemos tenido que volver a cocinar. Mucho cocinamos el fin de semana, no, a cocinar diariamente, a lavar la ropa, no hay ayuda doméstica. Es decir, empezamos en una idea del homo faber, ¿no? Un homo material también que empieza a hacer, hay que hacerse cargo de los niños todo el día porque ya no están en el colegio. Y así vamos, ¿no? Empieza una cosa, yo lo pensé en el sentido del homo faber, y además de una cuestión que para mí es muy relevante, y yo creo que para los psicólogos que están aquí también, que tiene que ver con la cuestión de lo material y lo afectivo. Es decir, hay una conjunción de lo material afectivo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que estamos implicados existencialmente en esa cuestión del encuentro. Porque el encuentro es todo el día, ¿sí? Es decir, estamos constantemente encontrándonos y por lo tanto estamos añorando a los cuerpos materiales, que ya no estamos físicamente con los amigos, con las familias, con la mamá, el papá, qué sé yo, estamos confinados con ciertos cuerpos materiales, hijos, no sé, mujer, marido, compañera, compañero, no sé, y hemos tratado de añorar esa cuestión física social de nuevo, ¿no? Es decir, como mis estudiantes que me dicen, profesor, quiero el aula. Y yo de repente no lo puedo creer, digamos, ¿no? Es decir, como los estudiantes de veinteañeros pidiendo el aula, ¿no? Supongo que los pacientes muchos dirán, quiero de vuelta a la consulta, quiero el setting de nuevo, ¿no? Que quiero sentarme frente a frente, ¿no? En fin, entonces, solamente eso para poder decir también que hemos tratado eh, ¿cómo decirlo?, de estar también en un gesto contra esa idea, ¿no es cierto?, que en abril le llamaron nueva normalidad también, ¿no? Es decir, ¿qué significaría esa cuestión de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, hemos estado forzados, esa es la cuestión, hemos estado de alguna manera violentados. Hay un ejercicio muy importante de la cuestión de la violencia aquí. Hemos estado forzados a pensar nuestro espacio de trabajo, hemos estado forzados a pensar nuestro espacio doméstico, hemos estado forzados a ver cómo es que vamos a reconstruir o no esto en que estamos, ¿no? Y como decía la Verónica, que ha sido tan largo, y yo tengo la idea de que no lo tengo muy claro cómo va a terminar, digamos, ¿no? Entonces, esta presentación que pensé tiene básicamente 3 o 4 momentos. Este primer momento introductorio que estoy haciendo, además veo muchos amigos ahí, colegas, que les mando un abrazo de haberse dado el tiempo para variar, ¿no?, de estar aquí acompañándonos, que me encima me escuchan en otras conversaciones Zoom del día viernes, entonces también los compadezco muchísimo, digamos. Entonces, solamente a nivel del primer punto, a nivel de la introducción, yo quisiera decir que en ese sentido, ¿cuál es como un poco la hipótesis que juegan estas palabras? Primero, que pareciera que cuando uno escucha
prende la tele, escucha a los políticos, escucha a los políticos, o sea, a las autoridades sanitarias. El tiempo es una variable transversal. Es decir, los discursos políticos están diciendo que llegan a destiempo, que no han llegado, que todavía falta que llegue otra cosa que no ha llegado. Las ayudas son tardías. Es decir, estamos constantemente invadidos por esa noción, ¿no es cierto? De hecho, ahora nos hablan de fases, ¿no? Fase cuarentena, pero luego va a haber una fase que es la transición, luego una fase que no sé qué, y luego una fase del desconfinamiento. Es decir, estamos de nuevo en una idea de temporalidad, ¿no? Entonces, quiero partir de la hipótesis de que estamos invadidos por la cuestión del tiempo. Ahora, ¿de qué manera? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo he tratado de pensar y traer a conversar con ustedes, ¿no? ¿Cuánto nos pertenece ese tiempo que creemos que habita en nuestras conciencias subjetivamente? ¿Cuánto nos pertenece ese tiempo? Y pareciera que en realidad esa es una idea como de una totalidad de sentido, es decir, el tiempo pareciera que se constituye como una totalidad de sentido que parecía que controlaba nuestras facultades y nosotros podíamos tener esa relación con el tiempo, decidir a dónde íbamos, decidir cuándo, decidir en qué momento, y nos creíamos un sujeto kantianamente, un sujeto racional que era capaz, digamos, de ocupar sus propias facultades. Eso, diría yo, que uno podría pensar que esa categoría está un poquito, digamos, en ascuas, ¿no? Y estamos más bien, como decía yo, forzados a pensar por un tiempo que pareciera que no nos habita, sino que nos interpela, sino que nos interpela. Entonces, yo decía, los profesores nos quedamos sin aula, los trabajadores sociales se quedaron sin un espacio social donde intervienen, no saben si pueden ir, no saben si pueden salir al CESFAM o donde están trabajando. Los terapeutas se quedaron sin setting, como ya decía, ¿no? Se quedaron sin un espacio que han tenido que formular y reformular vía Zoom o vía plataformas, digamos, virtuales. Nos quedamos sin territorio, que es algo muy complejo porque espacio y tiempo van de la mano en alguna medida, ¿no? O podemos pensar que espacio y tiempo van de la mano. Esa es una primera línea. Y la segunda línea, en ese mismo sentido, y ahí cito a un filósofo del cual yo soy muy, muy amante, que es Emmanuel Levinas, filósofo judío francés, que vive prácticamente el siglo XX completo, muy desconocido además, y eso es lo que más me gusta de Levinas. Es un filósofo que además le rebate muy fuertemente a Heidegger, que sería como el pensador más importante del siglo XX. Toda su familia muere en Auschwitz. Él no muere en Auschwitz porque en realidad él es ciudadano francés y termina, sin embargo, igual escribiendo un libro preso, ¿no es cierto?, en entreguerra, en el año, digamos, entre el 43 al 45, escribe un libro justamente muy existencialista, muy, muy lindo, digamos, ¿no? Entonces, Levinas, solamente para traer a Levinas diciendo que hay una frase de él que a mí me fascina, que dice, la premisa es que el ser humano piensa a partir de los traumatismos. Es decir, cuando algo acontece traumáticamente es que el ser humano puede pensar, digamos, ¿no? Que uno podría traer también la situación o la figura existencialista de Jaspers, psiquiatra y filósofo, de las situaciones límite, ¿no? O sea, situaciones que nos dejan fuera de juego, ¿no? Y yo diría que Levinas también está haciendo esa apreciación, ¿no? Pensamos cuando nos vemos forzados traumáticamente a pensar. Entonces, eso es algo que también me parece que es muy relevante porque implica una cancelación del futuro. Pensamos cuando el futuro está cancelado. Y eso yo creo que es muy, muy fuerte en términos de la cuestión de lo temporal, ¿no? Ahora, la pregunta de eso es que esa posibilidad de pensar entonces es que nos fuerza a pensar, insisto en eso, no está en nuestras facultades y que en realidad nos permite ver cómo le hacemos frente al presente, al momento actual, ¿no? Desde ese punto de vista, quiero decir con esto que cuando estoy entendiendo pensar, entiendo pensar no como la idea de contemplación filosófica clásica, digamos, ¿no? Es decir, no se piensa solamente así, no como contemplando el más allá, digamos, no. Sino que más bien la figura, podríamos decir, es la asfixia, es el asedio. Es en ese momento que pensamos. Lo dice muy bien otro filósofo francés, Gilles Deleuze, cuando dice, bueno, en el agotamiento,
en el agotamiento, está la posibilidad. Justamente cuando estamos tan agotados y exhaustos es que podemos, digamos, encontrarle una posibilidad a la existencia. Entonces, creo yo que esas figuras son figuras del pensar, ¿no? Por lo tanto, uno podría pensar ahí, valga la redundancia, por ejemplo, la figura estética del escribir, ¿no? Cuando uno escribe, cuando, no sé, pienso en los profesionales, cuando escriben una intervención, cuando escriben los relatos de un paciente, ahí se está pensando con el paciente, ¿sí? Y ahora en la tarde justamente me conecté a otra reunión Zoom con un filósofo español a quien yo adoro, que se llama Manuel Reyes Mate, que ha configurado un español, digamos, y configura la idea de pensar en español. ¿Qué significa pensar en español? Porque, por supuesto, Heidegger, como buen alemán, decía que solamente se podía pensar en griego y en alemán. No había otra manera de pensar. Cosa que es muy fuerte, digamos, ¿no? Y justamente Reyes Mate, ahora cuando lo escuchaba, me acordé de esta charla, porque decía, bueno, en las figuras de lo literario, la figura del arte, son figuras para poder pensar, ¿no? Y Latinoamérica tiene figuras magníficas ahí para poder pensar justamente, ¿no? Entonces, me voy a hacer eco de eso también para poder dar otros elementos más. Y por último, en esta introducción que estoy haciendo, creo yo que lo que estoy hablando parte de la premisa básica que el tiempo nos dejó de pertenecer. Nos robaron el tiempo. Entramos en otra trama del tiempo. Y por lo tanto es un poco incómodo. Es casi antimoderno o contramoderno pensar el tiempo en esta figura que ya no te pertenece, ¿sí? De hecho, a la luz de esa expresión fue que tanto Freddy como Mónica me dijeron, oye, ¿por qué no habláis del tiempo? Porque yo ocupé esa expresión de que nos robaron el tiempo, ¿no? Entonces, justamente, dado eso, podemos hablar de la noción de crisis que juega con su contrapar de normalidad, digamos, ¿no? Es decir, crisis y normalidad uno podría ponerlas en un binomio que se van, digamos, nutriendo de alguna manera, y que por supuesto esa normalidad se suspendió, como ya dije. Entonces me pregunto, y por eso que el título es irónico, ¿eh? El título que yo puse es irónico, porque me pregunté ahí, ¿qué clamor de normalidad es la que se añora? ¿Qué normalidad es la que estamos añorando? Porque tal vez no añoramos ninguna normalidad, ¿sí? Y más bien uno podría pensar en esa ironía que de nuevo está en juego el tiempo, porque en realidad si no añoramos o no queremos restaurar ninguna normalidad, pues entonces podemos crear otros mundos, ¿sí? Aunque no haya futuro, porque el futuro es hoy día, el futuro es ahora. Eso como elementos introductorios, ¿no? Entonces, segundo elemento, voy a las relaciones entre crisis y normalidad y tiempo, porque esa es una cuestión que yo creo que es importante. Es decir, la crisis, justamente como decía, es un cortocircuito de sentido que de alguna manera se trataría de pensar de que hay que restaurar, ¿no? Hay que restaurar una suerte de normalidad. Pero sin embargo, yo diría justamente que yo por lo menos creo ahí de modo polémico, en el sentido de que creo que no hay alguna normalidad que también podría no clamar ninguna restauración de esa normalidad, ¿sí? Y por lo tanto, creo yo, pensando en lo que decía la Verónica al comienzo, yo creo que esa normalidad nunca más va a volver. Es decir, no creo posible que volvamos a lo que añoramos o ya no añoramos, pero que era lo que vivíamos, digamos, ¿no? Entonces el tiempo nuevamente está constantemente asediándonos, ¿no? Es decir, pero me encantaría volver a eso. Pero bueno, no va a ser. Y si va a ser, ¿cómo va a ser? Y entonces, ¿cómo me proyecto? Si soy un sujeto occidental moderno, ¿cómo me proyecto al futuro? ¿Cómo me proyecto a lo que se supone que es esta vida que tengo por delante? ¿Sí? Entonces, diría yo que más bien, en la medida que ninguna normalidad clama por restaurarse, y aquí la cosa más interesante para mí filosóficamente es que entonces la crisis podría ser pensada como una afirmación existencial. Es decir, entonces la crisis puede ser concebida como potencia de existencia, ¿sí? Nada falta, nada sobra, estoy aquí, ahora. No hay futuro, no añoro nada, estoy afirmando mi existencia, ¿sí? Ahora, esa existencia que se está afirmando, por supuesto, está muy desvalida, porque en realidad
no depende de nosotros como sujetos con nuestras propias facultades para poder concebirla. Y esa es la cuestión que yo creo que nos tiene a todos un poquito enredados, digamos, diría yo, ¿no? Para decirlo suavemente. Entonces, estamos en una suerte de realidad más real que la realidad. Y esa es una expresión que a mí me parece muy interesante, porque hace la pregunta por qué sería entonces la realidad que estamos, o podría decir, ¿cómo es que estamos pensando esa realidad que de alguna manera nosotros, como profesionales de la salud o del trabajo social o de la pedagogía, cómo es que vamos a concebir lo que intervenimos? ¿Sí? Algo se relaciona ahí con la cuestión de la intervención, ¿sí? Porque creo yo que eso es muy importante tanto para la psicología, para los psicoterapeutas, para los trabajadores sociales, para los psicopedagogos, para los pedagogos, etcétera. Es decir, que vamos a siempre estar eventualmente interviniendo sobre elementos que se quieran restaurar en una añoranza de normalidad, o vamos a realmente posibilitar potencias existenciales, ¿sí? Porque eso es otra coordenada, diría yo. Y es otra coordenada, y ahí lo que juega, desde mi punto de vista por lo menos, es el tiempo. Es claramente el tiempo. Entonces, lo que se altera cotidianamente hoy día, entonces, es el tiempo. Y por lo mismo, supongo que muchos de ustedes, yo lo veo en mis estudiantes, ¿no? Bueno, se ve claro, montos de ansiedad altos, dificultades para llevar adelante las prácticas cotidianas que teníamos. Eh, bueno, yo ahí conversaba con mi compañera Javiera, que hace un taller de sueños, por ejemplo, y que se le ha llenado de gente que está soñando mucho, ¿no? Es decir, una cantidad de sueños, digamos, brutales. Y ese laboratorio de sueños, cuando yo converso con Javiera, bueno, da cuenta de que hay una alta producción inconsciente, digamos, en este contexto, ¿no? Entonces, todo eso está ocurriendo. Y desde ese punto de vista, diría yo, vamos a tener que reconstruir esos espacios territoriales de cómo vamos a reposicionar, digamos, tanto a nivel psicoterapéutico, de intervención social, etcétera, ¿no? Ahí hay algo que de alguna manera está como por verse, ¿no? Es decir, por ver cómo se va definiendo. Entonces, ¿cómo pensamos la relación entre crisis y normalidad esperada, digamos, diría yo, también va a depender de cómo pensamos, de cómo se interviene en esa idea de crisis y de normalidad. Por eso que a mí me gusta ese juego, por eso que la ironía del título iba en ese sentido, ¿no? Porque estamos de alguna manera, sin quererlo, yo diría yo, pero estamos haciendo un guiño básicamente al tiempo, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido, y quiero citar, porque tengo algunas citas que yo creo que son muy bonitas, de la filósofa y epistemóloga Isabel Stengers, para poder referirse a la intervención, por ejemplo. Y ella dice, podemos ir hacia otro lugar de la intervención, más bien transformativa, ¿no? Y dice, pues intervenir requiere cierta brevedad, dice, porque no se trata de convencer, sino más bien de transmitir a quien corresponde lo que hace que uno piense, sienta, imagine. Entonces, en una crisis también del tiempo hoy día, en la idea de una intervención más transformativa, tenemos contacto con la idea, digamos, de qué es pensar, qué es sentir y qué es imaginar, ¿sí? Y pareciera que hay algo de eso que en la realidad, que algunos añoramos, yo a veces la añoro, debo ser honesto en eso, digamos. No siempre quiero reafirmar una potencia existencial, a veces añoro, ¿no? Añoro salir en las mañanitas con mi café, o añoro, qué sé yo, ¿no? Levantarme a las 7 de la mañana con mis niños, hacer desayuno, y creer de que teníamos una vida más o menos coherente, digamos. Pues no, pareciera que ya no es así. Pero en ese sentido lo que quiero decir con eso es que es una herramienta para pensar nuestro presente, ¿sí? Entonces el tiempo es una herramienta para pensar nuestro presente. Voy ahí a lo que dice me agarré de algunas entrevistas actuales a distintos filósofos como Martín Oppenheim o Santiago Albarrico, al propio chileno que yo adoro, Sergio Rojas de la Universidad de Chile, bueno, pero podemos decir que el tiempo pre-pandemia era un tiempo de la aceleración, ¿no? Un tiempo del capitalismo tardío, es decir, un tiempo del capitalismo industrial, digamos, ¿no? Es decir, aceleración al máximo, ¿no? Y eran nuestras jornadas probablemente, o muchos de nosotros, ¿no? Y diría yo que en la crisis actual, y aquí me agarro de Sergio Rojas, viene un frenazo, ¿no? Viene un tiempo, diríamos en otros términos, que no solamente afecta a nuestra cotidianidad, sino que son tiempos de la precipitación. Por eso que yo decía, un tiempo del acontecimiento, de algo que vino de otro lado, que no estaba en nuestras facultades, ¿no? Entonces, Sergio Rojas lo dice de una manera preciosa, dice,
el tiempo del fin sin desenlace. Si ustedes piensan en esa figura estética, el tiempo del fin sin desenlace, puede ser lo más psicotizante posible, ¿no? Es decir, un tiempo que no termina, pero puede ser una entrada a la catástrofe, diría Sergio Rojas, sin lugar a duda, pero lo fascinante de esto, diría yo, es que, como dice él, se queda atrás un conjunto de escenografías completamente desordenadas, ¿no? Y hay que ver cómo vamos a recomponer esas escenografías. Si queremos esa escenografía, o en realidad queremos instalar otras escenografías, ¿no? Yo creo que esa figura estética es muy, muy ilustrativa, porque viene la figura del agotamiento, ¿no? Es decir, el tiempo del fin sin desenlace. Entonces, la crisis también queda sujeta a, a un repensamiento, digamos. Es decir, la crisis no es algo que viene y que entonces tenemos que restaurar a lo que había. No, no. Es el tiempo del fin sin desenlace. Y creo que la pandemia lo ha puesto de modo muy feroz, ¿no? Muy brutal. Y eso habría que de alguna manera pensarlo, porque este pequeño virus, que no sabemos ni a dónde está, sino que vamos viendo contagiados de alguna manera, sería de alguna manera esta cuestión de que es un golpe al narcisismo, digamos, se nos escapó de nuestras manos. No está en nosotros poder hacerle frente, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, hay políticas sanitarias y protocolos y todas las cosas que se supone, ¿no?, que se están haciendo. Pero de estricto rigor, a mí me pareció muy interesante esa figura, porque es un golpe al narcisismo del sujeto occidental, básicamente, ¿no? Entonces, viene la pregunta del presente, en tanto herramienta del tiempo: ¿cómo podemos experimentar otro modo de vida? ¿Cómo podemos experimentar otro modo de existir? ¿Sí? ¿Habrían otros modos de experimentar vitalmente? Porque esa es una pregunta que hoy día yo creo, por lo menos muchos de los con que yo converso, colegas, amigos, están en esas preguntas. Es decir, lo que yo habitaba, ese tiempo que yo habitaba, ¿tiene algún sentido? ¿Cómo voy a experimentar lo que viene? Porque entonces empieza un juego de experimentación. Si lo tomo desde el punto de vista de Sergio Rojas, viene la figura de cómo voy a recomponer las escenografías desordenadas, que es muy linda estéticamente. Entonces, habría que explorar, diría yo, esto en palabras mías, un gesto contra narcisista actualmente. Habría que explorar un gesto que sea contra la figura de un sujeto instalado en el mundo como si fuera colonizador del futuro. Eso, diría yo. Esto está en curso, por supuesto. O sea, en 2 meses más me pueden linchar pensando que todo lo que estoy diciendo son barbaridades, porque en realidad vamos a volver todo a lo que teníamos y vamos a ir a llenar los moles y vamos a estar todos felices de alguna manera. Pero en realidad esa fantasía maníaca no la creo. Más bien, por eso que creo que hay que explorar cómo sería ese gesto contra narcisista del cual estamos expuestos hoy día, ¿no? Entonces, la herramienta del tiempo, diría yo nuevamente, nos fuerza a interrogar la vida que queremos vivir. Y eso es muy fuerte. Yo no sé bien si estamos tan dispuestos a interrogar la vida que queremos vivir, ¿sí? Entonces, ¿qué relación queremos tener con nuestra familia? ¿Cuánto tiempo queremos darle a los niños? ¿Cómo ha sido explorar esta figura de hacer tareas con ellos, de ser profesora, de ser mamá, papá, dar almuerzo, después tener que atender pacientes, después tener una reunión con no sé quién? Eso es el día, digamos, de cada uno, más o menos, ¿no? Entonces, estamos, diría yo, en un tiempo de la pandemia que de alguna manera nos desnuda en nuestra precariedad y vulnerabilidad. Yo creo que esa es una figura que a mí me parece filosóficamente muy potente y que de alguna manera también nos hace preguntarnos con el planeta. ¿Cuál va a ser nuestra relación entonces si no somos colonizadores de un planeta? Porque en realidad el gesto más narcisista sería angustiarnos de que se está acabando la especie humana, como si al planeta le importara. Pues yo creo que no. Desde ese punto de vista, todo lo que estoy hablando es un gesto antihumanista total. Gesto antihumanista que justamente lo que está haciendo es reposicionar al ser humano desde un lugar que tiene que ser contra narcisista. Y por lo tanto, la pregunta es: ¿qué relación vamos a tener con este planeta? Por ejemplo. Entonces la pregunta de si queremos interrogar la vida que queremos vivir es una pregunta que se superpone con cuestiones existenciales, psicológicas, sociales, políticas, etc. Entonces, eso es lo que un poco traía como para dar vuelta, ¿no? Entonces, nos estamos extinguiendo nosotros, pero no el planeta, digamos, ¿sí? Ahora, en ese mismo sentido, la figura de la era actual, diría yo, y el tiempo presente, de la catástrofe,
que Sergio Rojas, el esteta filósofo chileno, lo llama la época de lo tremendo, me parece muy fascinante porque si bien es un tiempo de quiebre, una caída del sentido, es posible justamente repensarlo, ¿no? Y como dice él, es un agotamiento no apocalíptico del mundo, que me pareció nuevamente fascinante. Es como la figura justamente de lo mismo, es decir, esta idea del tiempo del fin sin desenlace, ¿sí? Es decir, que no sabemos, no hay desenlace pareciera, ¿no? Y desde ese punto de vista, podemos entonces eventualmente construir otros posibles, otros mundos, ¿sí? Porque no sabemos el futuro. Entonces la pregunta ¿es un futuro hoy día? ¿Sí? ¿Es un mundo hoy día? ¿Cuál es el mundo que quiero vivir hoy día? ¿Sí? Y desde ese punto de vista, es una discusión que claramente no pretende colonizar el futuro. Por supuesto que no pretende colonizar el futuro. Y con esto paso al tercer momento y ya último, diría yo, no sé si estoy bien, ¿no? De tiempo, estoy muy pasado. El audio, Moni. No te escucho, Moni. Ya, voy. Ahora sí, ahora sí. Quiero interrumpirte medio minuto para decirle a los y las participantes que si quieren, si ya tienen reflexiones, comentarios, alguna pregunta que les está acechando, pueden empezar a colocarlas en el chat para empezar a organizar ese momento posterior de comentar con Borja las preguntas. Y Borja, nos quedan 10 minutos Perfecto. para que tú tomes el punto 3, que es el Perfecto. que quieres abordar ahora. Perfecto. Entonces, en ese sentido, para tomar lo que está terminando, digamos, esta idea de no, la posibilidad de no colonizar el futuro, que no somos dueños, digamos, de ese tiempo, de ese cronos que hemos objetivado, pero que en realidad no somos dueños, pareciera, de él, más allá de determinar que almorzamos a la 1:15 o a la 1:20, eso por supuesto que lo podemos determinar, pero hasta ahí llegamos, digamos, ¿no? Por ahí llegamos. Entonces, yo diría que en ese sentido, en otra figura estética, creo yo, es una idea de poder pensar en la intemperie, una idea de poder pensar en un descampado. Y que yo diría en ese sentido, esa posibilidad de atrevernos a pensar desde la vulnerabilidad, atrevernos a pensar desde el descampado, es claramente un gesto contra narcisista, ¿no? Totalmente contra narcisista. Y por lo tanto, diría yo que esa figura es una figura de límite, ¿no? Y esa figura de límite, yo diría que no hay cómo zafarnos de la pregunta por la muerte. Es decir, tiempo y muerte van de la mano, van de la mano. ¿Por qué? Entro al tercer momento y último. Yo solamente diría porque si estamos en esta figura del agotamiento del mundo, me pareció muy interesante sacar a la luz algo que yo había escrito hace muchos años, que fue la gran discusión entre Heidegger y Levinas. Lo voy a hacer muy breve porque es una lata más o menos cotota filosóficamente, pero la cuestión de fondo es que lo que ha primado en la relación de tiempo y muerte es la figura heideggeriana. Es decir, que somos seres para la muerte. Somos seres que estamos eyectados hacia un final, ¿sí? Y por lo tanto, conjugamos entre la idea de ser y la nada, ¿sí? Ser y la muerte. Y de hecho la figura que describe Heidegger le llama ser para la muerte. Somos seres para la muerte. Es decir, pareciera que la muerte la tenemos en nuestra propia estructura ontológica porque es a lo que vamos, ¿sí? Y de esa manera se conjuga, se conjuga el tiempo, perdón, ¿no? En base a ese final, el tiempo se configura. Entonces creemos que somos dueños de un tiempo cronológico, lineal, del cual avanzamos hacia una nada. Levinas le discute, sobre todo en los cursos que se llaman del año 75, 76, los cursos que se llaman, no quiero carrilearme, Dios, la muerte y el tiempo, y Levinas más bien dice que es una discusión de la filosofía occidental. Los occidentales hemos estado como ontológicamente formateados, ¿no? Somos seres que estamos formateados en esa idea de ser, de tiempo y muerte. Pero Levinas dice, el tiempo no es el del final, el tiempo no es esa idea de la nada, ¿no? Del final, sino, o sea, decir, no somos seres para la muerte, sino que más bien la muerte es un tiempo de lo imprevisible. La muerte nos muestra un tiempo que no nos pertenece. Porque la pregunta de fondo que se hace Levinas es que si sabemos cómo es la muerte,
Nadie sabe en realidad ninguna característica de la muerte, y Heidegger más bien pensó que nosotros y la muerte estaban en nuestra propia ontología. Levinas le discute justamente ese y pone el tiempo del acontecimiento. Solamente muestro esta discusión filosófica porque es básicamente muy relevante en el siglo XX. Y yo diría entonces que en esa clave metodológica que instala Levinas respecto al tiempo y la muerte, es que entonces el tiempo no es el tiempo de la facultad del sujeto, no es el tiempo del ser humano, es más bien el tiempo del acontecimiento, el tiempo de una verticalidad que no nos pertenece, ¿sí? Eso, diría yo, que a mí me parece que es, bueno, no solamente fascinante, ¿no? Pero me parece que justamente nos muestra un poquito lo que está ocurriendo, porque en realidad no solamente estamos hablando de muertes concretas, que vamos viendo muertes y muertes, ¿no?, en cifras en esta cuestión del COVID-19, sino que algo también, producto de este acontecimiento, desde afuera. Y bueno, ya recordamos para mañana. Ahí, alguien está con el micrófono abierto. Ahí, perdón. Entonces, perdón, me concentré con el... Pero quería decir que entonces algo también de nosotros está muriendo. Es decir, algo de este acontecimiento que nos cayó, ¡pum!, irrumpe, digamos, ¿no?, una muerte abstracta, simbólica también, ¿no? Y esa cuestión yo creo que es muy relevante para el momento actual, para el momento pandémico, ¿no? Es decir, es un tiempo de lo introspectivo, ¿no? Es otro tiempo. Es un tiempo de la otredad, es un tiempo que uno lo podría graficar en la olla común, uno lo podría graficar en las múltiples, digamos, gestos de solidaridad, porque hay otro que en realidad no solamente está vulnerable en la intemperie, sino que concretamente está pasando hambre, ¿sí? Es el tiempo del hambre. Y ese tiempo es un tiempo que no te pertenece. Porque como diría Levinas, y es una cuestión que a mí me parece muy linda, el tiempo del hambre no tiene mañana. No tiene mañana. ¿Sí? Y ahí se articula la cuestión política también. Y la función de la política, diría Levinas, es dar el pan. Y es en ese sentido que uno podría decir entonces la política ha llegado a destiempo. Entonces, ¿realmente uno podría volver a pensar si que el tiempo nos pertenece, como con esa figura moderna de que el tiempo en realidad está en nuestra propia estructura ontológica, incluso el tiempo de la muerte? Pues yo me lo pregunto y yo lo pongo, francamente, lo pongo en cuestión, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, diría yo que esto no es un juego solamente de un solipsismo de la conciencia, ¿no?, subjetiva, según lo que cada uno siente subjetivamente, diría yo que no, que es a la vez el imperativo ético, no como normativa, el imperativo ético de un otro tiempo, el imperativo ético de un tiempo otro, de un tiempo de la afuera, de un tiempo de la otredad, de un tiempo del hambre. Es otro tiempo, es otro tiempo. Y eso diría yo que tiene ribetes éticos y que por supuesto tensiona lo político, ¿sí? Es decir, hoy día estamos sacando el 10% de la AFP, hoy día 30 de julio, porque la política no llegó a tiempo. El Estado estuvo a destiempo, ¿sí? Por eso es que digo yo que el hambre no tiene mañana. El hambre no tiene mañana, ¿sí? Entonces ahí podemos buscar de nuevo figuras, ¿no?, de esta intemperie, de esta figura de la intemperie, y que yo creo que habita también en nosotros. Por lo tanto, es muy útil, tanto para los terapeutas, tanto para los interventores sociales, como para los profesores, ¿sí? Yo tengo que hacer clases vía Zoom o vía lo que sea, en una intemperie del conocimiento, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pensar ese otro tiempo es la posibilidad de afirmar una existencia. Es ahí donde yo me refería concretamente a la potencia de poder situarte existencialmente de nuevo, ¿no?, en este tiempo de la catástrofe, de la precipitación, del acontecimiento o de lo imprevisible, diría, ¿no?, como dije Levinas. Entonces, pensando justamente en lo como comencé con la idea de intervención, ya sea psicoterapéutica, psicoeducativa, ya sea pedagógica, ya sea social, al dar vuelta al binomio crisis y normalidad, entonces diría yo que aparecen no mundos proyectados al futuro, sino que aparecen mundos que habitaban y que se pueden actualizar de otra manera, ¿sí?
Y eso es una potencia de existir. El mundo que creíamos que teníamos puede también arrojarnos a nuevos mundos que aparecen hoy día. Y eso es intervenir el presente. Y eso es pensar el tiempo de otro modo, también diría yo. ¿Sí? Entonces, volviendo, ahí me hago algunas preguntas, ¿no? Es decir, si la muerte instaura un tiempo de lo inesperado, ¿por qué no aprovechar el tiempo del mundo actual en tanto ya llegó a un fin? ¿Por qué no entonces aprovechar este mundo del fin sin desenlace, que diría Sergio Rojas? Y cito a Rojas, porque creo que es muy linda la figura. Dice, si sabemos que estamos en un mundo en crisis, llegó el tiempo del silencio, que no consiste en algo así como no hablar o no expresarse, sino en lo incomunicable que resulta el presentimiento de que todo está transformándose. Esta falta de palabras es el lugar del arte. Yo vengo hace muchos años, y esto es autobombo, pero vengo hace muchos años tratando de pensar el arte y las humanidades para la intervención. Esto es parte de mi investigación de hace 10 años. Cómo las figuras del arte, cómo las figuras, digamos, de las humanidades, de la filosofía, de la literatura, nos ayudan a intervenir hoy día. Nos ayudan a trabajar con los pacientes, nos ayudan a trabajar con mundos sociales vulnerados, da lo mismo como le llamemos, ¿no? Pero mundos donde los cuales podemos intervenir ese social. Lo político, ¿no? Ahí se abren figuras que yo diría que son muy, muy relevantes como, y en ese sentido lo que estoy pensando, ¿no? Para ir terminando, es que podemos no siempre estar del lado del tiempo histórico, que sería el tiempo del humano, del objetivo, de lo lineal. Yo diría en otros términos, benjaminianamente, el tiempo de los vencedores. También podemos estar en el tiempo del agotamiento, el tiempo de los vencidos, el tiempo de los vulnerables, el tiempo de las víctimas, el tiempo del afuera. Básicamente lo que ya dije, el tiempo de la intemperie. Entonces, yo diría que con esto ya termino, Mónica, como último punto, es en ese contexto que lo que se nos viene en el ahora es cómo estas dos crisis que hemos vivido hace 9 meses, que ya no sabemos bien hace cuánto estamos en lo que estamos, que eso es lo más brutal de este tiempo en que estamos, podamos pensar una realidad distinta a la realidad que creíamos que era real, ¿no? Y por eso es que Alba Rico, este filósofo español, a mí me encantó cuando puso esta sensación de irrealidad respecto a la pandemia, se debe a que por primera vez nos está ocurriendo algo real, ¿sí? Entonces, yo diría, para terminar, sí, cómo pasamos de lo individual a lo colectivo, de lo colectivo a lo político, porque yo, y aquí termino leyendo, porque para mí no hay nada más político, y esto lo digo yo, que una crisis, perdón, y para mí no hay nada más político que una crisis nos permita más que desesperar, despertar de un tiempo que nos hacía creer invencibles y el cual nos fuerza a pensar en un tiempo sin futuro. Tenemos que ver si estamos dispuestos a pensar un tiempo sin futuro. Yo no sé si es fácil, yo creo que no. Digo. Eso, gracias. Gracias a ti, Borja, por la pasión que le has puesto a todas tus reflexiones, que nos invitan a mirar el tiempo, me parece a mí, de una manera no lineal a como estamos acostumbrados, ¿verdad? Nos Sí. pusiste como en una perspectiva diferente, y que justamente ha dado pie a algunas personas para algunas reflexiones que te voy a compartir para que tú las vayas comentando. Dale. Por ejemplo, Luis de Coquimbo, está conectado desde Coquimbo, nos pregunta, o sea, te comparte, digamos, dice, si se nos robó el tiempo, entonces hemos sido víctimas de un acto violento. Por ello, entonces, estamos viviendo un trauma y desde este tendremos que elegir entre restaurar, reparar o potenciar, generar a partir de lo que quede. Lo dice como una reflexión y pregunta. Sí, yo creo que es súper interesante. Uno podría recurrir a algunas figuras de lo crítico en el sentido también, por ejemplo, de Benjamin, ¿no? Es decir, la idea de las ruinas, justamente, ¿no? La idea de las ruinas.
pensar a partir de las ruinas deviene caminos inexplorados. Digo. Yo creo que atrevernos a explorar esos caminos inexplorados es es parte justamente de la idea de potencia, ¿no? Y que uno podría pensar la potencia no solamente en Spinoza y en Nietzsche, esa voluntad de poder, digamos, ¿no? Esa fuerza activa. Eh, la potencia es justamente la posibilidad de ser afectado como la posibilidad de afectar. Entonces, lo que dice ahí Luis como la idea de generar a partir de lo que quede, a mí me viene inmediatamente esa figura benjaminiana, la posibilidad de pensar a partir de la ruina, ¿no? Es como, supongo yo, ¿no? Es como cuando llega un paciente que a partir justamente de ese dolor puede críticamente reconstruir, digamos, reparar una potencia, justamente. Yo creo que la lógica del vencido es una potencia muy potente, diría, ¿no? Muy, muy potente en ese sentido. Entonces, eh, ahí hay alguien que está ahí. Ahí creo que, Luis, no sé, ahí creo que hay cuestiones que claramente sí, o sea, es violento, justamente. El robo del tiempo es muy violento. A mí me parece muy violento no poder querer, si tú querés ir al paraíso, por decirte algo, o nada lo mismo. Si querés ir a la esquina, tenés que pedir un permiso. Es muy violento, digamos. Estamos en un estado de excepción, estamos en una excepcionalidad, y eso es muy feroz. Ahora, la pregunta es si también nos podríamos hacer la pregunta si hemos estado en excepcionalidad mucho antes de la pandemia. Bueno, ahí podríamos pensar, ahí algo dice Freddy respecto al capitalismo, justamente, ¿no? Pero eso podría más o menos pensar ahí con Luis, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Luis también hace el comentario de que si la temporalidad es un sustrato más o menos concreto, al menos arbitrariamente, puesto en horas, días, semanas, etc., ¿cómo se conjuga ello con la vivencia de la incertidumbre actual que todos Sí, tenemos? ¿Cómo? claro, o sea, Claro. justamente, ¿no? Es decir, teníamos un Cronos controlado, o creíamos, Claro. y que bueno, también yo en ese sentido estoy pensando la modernidad, no sé, pues desde que Maquiavelo habla del Estado en 1500, desde que se descubre comillas, descubrimiento, comillas, del Nuevo Mundo, América, eh, digamos, viene con el sello de la colonización. Si la modernidad viene con ese sello, yo creo que no es posible desanclarnos de ello. Y eso hace, diría yo, que hay una cosa, claro, arbitraria del Cronos, eh, que es muy de lo occidental, es muy del lado, de nuestro lado, digamos, ¿no? En ese sentido, por eso yo creo que estamos mucho más mal formateados para poder navegar la incertidumbre, justamente, ¿no? Y estamos en un tiempo, estamos, en ese sentido es que digo que estamos en un tiempo de lo imprevisible, en un tiempo del acontecimiento, en un tiempo que no te pertenece. Es un gesto muy duro narcisísticamente. Yo diría que es muy duro eso, es muy duro. Por eso que te digo, por eso también digo que es muy duro creer, digamos, que la pandemia nos está afectando, que los seres humanos somos los afectados aquí, que nos estamos muriendo. Yo no sé si le importa mucho eso al virus o le importa mucho, digamos, al planeta. Yo diría que no, digamos. Yo en ese sentido me pongo más bien poshumanista ahí. No transhumanista, posthumanista. Creo que hay que repensar esa relación. Podríamos decirlo de otra manera, ¿sí? Eh, la carta al humanismo de Heidegger va muy de la mano con su discurso del rectorado, digamos, cuando apoya a los nazis. Es decir, en pos del humanismo se han hecho muchas atrocidades, diría yo, en la filosofía occidental o en el pensamiento occidental. Eh, Vamos a tener que recomponer una nueva relación con el planeta. Eh, y eso tiene que ver bueno, estar en un mundo más incierto, digamos, claramente, ¿no? Más incierto. Y eso tiene que ver con lo que decía Luis después también, ¿no? Esa idea de la restauración o del potenciar. Por eso que yo jugaba irónicamente con la crisis y la normalidad. Es muy irónico mi título, tal vez no sé si se entendía, pero bueno, era muy irónico en ese sentido. Quisiera unir un poco lo que estás diciendo con algo que pregunta María Carolina Odone, que pide por favor que profundices en la sensación del tiempo cotidiano, que no está acelerado, pero que lo llena todo al punto
que uno siente que el tiempo cotidiano está también rebalsado. Bueno, sí, completamente. Yo creo que eso es muy, eso es muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad también o por lo menos indagaría, ¿no? En la pregunta de qué era lo cotidiano antes también, ¿no? El cotidiano anterior, digamos, está en una puesta en la aceleración, en el estar, en el salir, y como dice ahí Carolina, ¿no es cierto? Cuando, cuando se te junta todo en un mismo momento, sin distinguir como plano, incluso físicamente, porque están tu hijo haciendo tareas, si es que el que tiene hijos, hija, eh, paralelamente de una reunión. Yo hablaba con amigos y colegas que están escuchando la reunión aquí mientras meten las cosas a la lavadora y luego lavan y paralelamente terminan la reunión, entonces le corrige la tarea al niño y después entra a otra reunión. Es decir, estamos en un momento también, por supuesto, de, como muy bien lo dice en esa figura, ¿no? De rebalsar. Es decir, está el tiempo rebalsado, digamos. Es decir, y eso no tengo más bien mucha respuesta, pero digo que ese es el tiempo en el cual hay que navegar hoy día, ¿no? Y es muy desafiante, yo diría que es muy desafiante y muy complicado, porque, insisto en eso, porque en realidad te pone, de nuevo, por eso pongo la figura del Homo Faber también, ¿no? El hombre que hace, ¿no? Materialmente, es decir, hemos tenido que volver a hacer muchas cosas que parecieran en este capitalismo tardío o postindustrial, estaba en manos de otros, digamos, ¿no? Nos resitúa entonces existencialmente también, Carolina. Es decir, que el tiempo nos rebase tiene que ver también con una figura de otra configuración existencial también, es decir, cómo nos vamos a instalar en el mundo de nuevo. Eh, y eso yo diría que filosóficamente, estéticamente, es complejo, es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, o sea, eh, y ahí estamos todos tratando de, por eso yo decía que estas son reflexiones en curso, yo no tengo muy clara dónde van, pero sí la pregunta que hace Carolina es muy brutal, ¿no? Porque lo cotidiano tiene eso también, po, de catastrófico, es decir, lo cotidiano tiene algo muy catastrófico. Por eso que el futuro nos ayuda, ¿ah? Que vamos a hacer esto, que vamos a comprar una casa, que vamos a comprar no sé qué, que vamos a pagar en 25 cuotas, no sé, uno tira para adelante cosas, digamos, ¿no? Y yo no estoy en ese sentido hoy día tan seguro de que cuando nos dicen que el futuro se canceló, bueno, se nos rebasó el tiempo, pues, ¿no? El tiempo se explota por todos lados porque se supone que tenemos mucho tiempo, pero tenemos muy poco tiempo también. Es complejo esa articulación ahí, ¿no? Así que a sostener en la intemperie la cotidianidad, Carolina, habría que ver cómo sostenemos esa cotidianidad de la intemperie, ¿no? A pesar que estamos en la casa, confinados. Cierto. Bueno, tenemos otro comentario que lo hace Freddy Orellana, que dice, lo que no se añora, al menos yo no, y muchos que conozco, es el capitalismo, en el cual nos autoexplotábamos a través del tiempo acelerado productivo que vivíamos, en un sujeto narcisista, ocupado en sí mismo y en la ilusión de ser libre, explotándose a sí mismo. Esto se une a una realidad política de la revuelta de octubre, que junto con esta pandemia permiten vislumbrar un cambio, por ejemplo, el inicio del fin de las AFP. ¿Cuáles serían las herramientas futuras del cambio para no olvidar lo que hemos aprendido en esta época? No olvidar la vulnerabilidad, hacer presente la muerte que nos da vida. Mm. No, una preguntaza esa. Eh, ahí está el filósofo surcoreano que a mí me encanta, a pesar que a veces es vilipendiado, Byung-Chul Han, que a mí me gusta mucho, porque sobre todo en la sociedad del cansancio y en psicopolítica, es decir, en esos dos textos sobre todo, está esa cuestión muy bien definida, ¿no? Esa idea de la autoexplotación. Ahora, yo diría que tenemos que tener ojo ahí, sobre todo lo que dice Freddy, pensando que también las condiciones actuales del teletrabajo, incluso hoy día se hizo más realidad que la realidad anterior el tema de la autoexplotación, ¿no? Ya incluso pagamos las cuentas al empleador, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Eh,
yo no recibo un bono en mi sueldo, digamos, para pagar el internet y esas cosas, ¿no? Que antes no las ocupaba las de donde yo trabajo. Entonces, ahí hay una tensión, por lo menos filosóficamente, entre las distintas como tesis que se vienen como lo que preguntaba Frey, un poco las herramientas para el futuro, ¿no? Es decir, la postura de Chulhan sobre el tema del Big Data, es decir, cómo vamos a estar también controlados por este estado como excepcional en que estamos. Con Agamben ahí dando vuelta también diciendo como el virus, una teoría un poquito conspirativa, pero yo creo que, habría que ir a escuchar también otras cuestiones, como la Judith Butler, que ahora ha estado muy presente estos días acá en la Universidad de Chile, eh, sobre una idea también de cómo vamos a recomponer esa idea de lo común, ¿no? Esa idea del lazo social. Eh, que ya no puede ser solamente como, bueno, a los negros que ojalá no les pase nada, que aquí a los pobladores ojalá los pacos no los apaleen, digamos, aquí en la Hormiga, que está muy cerca donde yo vivo, ¿no? Es decir, eh, pero estando yo en mi lugar claramente de élite, digamos, ¿no? Entonces, vamos a tener que ver cómo se reconstruyen esas herramientas, porque por eso yo decía que el tiempo del hambre no tiene mañana. Entonces, eso nos pone a todos en una coordenada, digamos, común, porque yo tengo trabajo hoy día, pero mañana puedo no tener. Y cualquiera de nosotros que estamos aquí, en realidad podemos estar sujetos a esa vulnerabilidad, producto de algo muy pequeño que nos vino a descomponer nuestras vidas tan claras, digamos, y tan prístinas y tan fascinantes se suponían, ¿no? Un pequeño virus nos ha hecho justamente vernos tan... Entonces yo tengo muchas colegas y amigos que dicen, pero ya viene la vacuna, como si eso nos viniera a salvar, ¿no? No estoy tan claro tampoco de eso, ¿no? No estoy tan claro de eso, pero sí, esta tensión, ahora yo creo que, y ahí perdona, con esto sí cierro, Mónica, es un poco el imperativo ético que dijo Adorno respecto a Auschwitz, digamos, ¿no? Es decir, nunca más. Pero ese nunca más eh, es polémico porque es como lo que nos pasó a nosotros en la dictadura, nunca más, pero la negamos también, quedó negada, digamos. Entonces no quedó en nuestros ribetes existenciales esa experiencia, ¿sí? Y parecía que Auschwitz es solamente un acontecimiento de la humanidad, o la dictadura chilena es un acontecimiento histórico, como hay que dejarlo atrás. Y esa es la discusión que hoy día estamos teniendo, por eso que la AFP, toda esta cuestión de la Constitución, es una salida política que yo la veo muy... el momento destituyente de hoy es lo que yo pienso que permitiría una posibilidad nueva de existencia. Pero bueno, me puedo caer mañana, ¿no? De esto. Pero sí pienso que el momento destituyente de hoy es muy claro, digamos, muy, muy claro, ¿no? Pero enredado, digamos. Por eso que la Judith Butler, cuando la escuché ayer, me pareció muy sensata, de cómo vamos a pensar la izquierda también, ¿no? Cómo vamos a pensar la figura de la izquierda hoy día, porque no sé, porque es una demanda también de interpelación al Estado, hay varias demandas ahí, ¿no? Y eso yo creo que en cualquier setting de intervención, por eso yo siempre he creído, digamos, que cualquier setting de intervención no puede estar alejado, digamos, de lo político, no de la política, de lo político, ¿no? Es decir, reparar con otro una herida es un acto político, diría yo. Un acto político. Es decir, para mí la intervención es un acto político. Pero bueno, eso es parte de mi postura teórica, digamos, ¿no? Borja, nos quedan 5 minutos y podemos hacer un último comentario. Hay una última pregunta que dice, no sé si tiene tanto que ver con el tiempo, pero pensando cómo se conjuga la racionalidad instrumental y capitalista con el miedo a la muerte, la ciencia, la búsqueda de una vacuna. ¿Qué riesgos ves en la posibilidad de que esa racionalidad instrumental, reafirmada por la necesidad de volver a la normalidad, implique profundizar o generar nuevas exclusiones, nuevas marginaciones? Mm. Está buena, súper interesante la pregunta. Bueno, por eso es que yo pongo un poco en jaque esa idea, digamos, de la pregunta, ¿no? ¿Qué clama la crisis? ¿Qué tipo de normalidad es la que clama? ¿Sí?
Eh, y cuánto nosotros, los interventores, sea, digamos, terapéuticos, sociales, pedagógicos, cuánto somos también los grandes canalizadores, digamos, de la normalización. Eh, y en ese sentido, bueno, yo creo que hay algo en el ser humano que tiende, digamos, a la colonización. Y en ese sentido, esa idea, digamos, de la racionalidad instrumental, capitalista, eh, uno podría pensar que el capitalismo, digamos, surge gracias a cierta racionalidad instrumental, pensando desde el siglo XVI, siglo XV en adelante, ya siglo XIII, ¿no? Pero, eh, bueno, el riesgo claramente, pues, esa es la discusión actual, por eso digo que es una discusión muy atractiva, porque por supuesto esto está en curso, entonces no tenemos idea para dónde va, ¿no? Y estamos en ese momento, ¿no? En ese momento nos tocó, uno podría pensarlo como la crisis del 1918 con eh, la, la gripe española, luego, ¿no es cierto?, los años 20, la crisis del 29, que llega el fascismo el 33, guerra al 40, y claramente post Segunda Guerra el mundo fue otro, ¿no? Ahora que nos guste o no nos guste ese mundo posguerra, bueno, podríamos pensarlo. Pero yo diría que nos tocó estar en ese entrecruce, digamos, histórico, eh, y bueno, no sé, pues veremos cómo deviene. Solamente a mí me es muy atractivo pensar que la crisis puede no clamar una normalidad y que por lo tanto podemos derribar, digamos, de alguna manera la noción de normalidad desde el punto de vista también teórico, metodológico, interventivo. Y eso hace también que repensemos la idea de intervención. Y en ese sentido yo también tengo digamos, no sé cómo decirlo, pero un contingente crítico muy fuerte a las disciplinas sociales de la psicología, del trabajo social. A pesar que estoy ahí y formo gente ahí, ¿no? Pero, pero puede ser el peor de los mundos también. Puede ser el peor de los mundos. Y es una responsabilidad muy potente, si es que no dotamos los conceptos de ciertos fondos, digamos, o mínimos elementos sobre los cuales nos vamos a mover, ¿no? Eh, y eso es un desafío de marca mayor. Por eso que yo agradecí mucho la invitación de la Mónica y cuando hablamos con Freddy, porque es un público también que está ahí, podríamos llamarlo tan en esta figura, ¿no?, de la primera línea. Y que eso a veces nos hace, se nos olvida pensar, digamos, ¿no? Por eso que yo decía, cuando uno escribe sobre el paciente, bueno, uno piensa con el paciente. Es el momento que uno más piensa con el paciente. Siempre yo recuerdo a la Javiera, mi compañera, cuando dice, déjame que voy a escribir algo de la sesión. Ah, y digo, está pensando en este momento. Es el momento que está pensando. Porque claro, es transcribir, digamos, una narrativa. Y ahí hay elementos muy bonitos que yo pienso que uno podría explorar mucho más, digamos, ¿no? Y hay metodologías muy lindas para poder... y en eso yo agradezco mucho el trabajo social de tantos años que he estado ahí, por ahí veo a mi colega también ahí, con Nelson, qué sé yo, decir que hemos tratado de trabajar estas ideas de las humanidades, ¿no?, del arte, hacia la cuestión de la intervención. Bueno, no sé, desafíos que tenemos, ¿no? Desafíos que tenemos. Y eso es lo que he tratado de instalar, figuras estéticas, figuras filosóficas que nos pueden traer y ayudar a pensar nuestro setting, digamos, nuestro otro, ¿no? Con quién interactuamos ahí y con quién devenimos alguien, ¿sí? Yo diría que devenimos otro también con esos otros. Eso es lo más lindo de nuestras profesiones, diría yo. Pero bueno, podemos caer también en la barbarie, sin lugar a dudas. O sea, diría, eso lo quiero decir, sobre todo ahora pensando en la figura, por ejemplo, de la serie de La Jauría, que la acabamos de ver, eh, como también las profesiones sociales, ¿no? En general son las disciplinas de poder, ¿no?, que logran, bueno, que un cura pueda, por ejemplo, cambiar las guaguas. Hay una firma ahí de alguien, hay una firma de un trabajador social, ¿sí? Hay una firma de un psicólogo para... ¿Me entienden, no? O sea, quiero decir que también, eso Nelson lo trabaja mucho mejor que yo, pero es la idea de que podemos ser también, eh, podemos ser, bueno, eh, de la catástrofe ya con tutti, digamos, es decir, llevarlo a la catástrofe al otro.
Y eso es muy potente, es muy feroz para cada uno de nosotros, diría yo. Y ahí está mi intento también de escritura y en eso versan un poco lo que yo he trabajado. ¿Sí? Bueno, Muchas gracias a todos por la pregunta, de hecho. sí, llegó una última pregunta, pero no sé si podrías como sintetizar tu respuesta para Sí. en pocos minutos, Eh, o tú crees que esta pregunta de Patricio, ¿no? sí, o puede Sí. dar para No, no, mucho. no, no. Déjame Ya, darle por lo menos un... la voy a eh, leer, la voy a leer en voz alta dale, entonces. dale. ¿Ya? Dice respecto a todo lo que está pasando con el gobierno en Chile, también es culpa de nosotros, ya que no tenemos esa cultura de conocer la política y tener opinión e informarse, ya que se deja de lado, ya que se deja de lado. ¿Podríamos aplicar la frase o relación en, puede ser, en relación a Platón, el precio de desatenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres? Qué grandes frases de Platón. Siempre cuando veo Sí. frases de Platón son así magníficas, digo. Bueno, yo creo, ahora, mm, sí, 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 no, en el sentido que, por eso también yo tengo grandes diferencias cuando leo, bueno, no las leo mucho, pero cuando he leído sí, las columnas de Barker, ¿no? Cuando pensamos con los griegos para pensar las situaciones contemporáneas, eh, yo lo encuentro tramposo, ¿ah? Lo encuentro tramposo sobre todo. Porque, de nuevo, es como lo que decía Butler, digamos, es como desde la élite ocupar, digamos, portavoces del ágora para poder darnos cuenta que en realidad somos unos pelotudos que no apreciamos todo lo que tenemos. Bueno, algo de eso puede haber, sociológicamente uno podría pensarlo, no cabe duda, pero, sin embargo, yo creo que lo que está ocurriendo ahora es que la política, cuando los ciudadanos se interesan en la política, pues en realidad no saben qué hacer. Eso es lo más fantástico. ¿Sí? Y como dice ahí Patricio respecto al gobierno de Chile, por eso para mí es el peor gobierno de la historia de Chile, el peor. Es decir, porque no es capaz de cuando la ciudadanía se, 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 trans, se transforma en un animal político, eh, queda desarticulado sin saber qué hacer. ¿Sí? Entonces, claro, conducir la política, en la política, bueno, es más fácil que cuando lo político irrumpe y no sabéis cómo administrar eso, digamos, ¿no? Y es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo. Por eso decía, el Estado llegó a destiempo, porque en realidad porque siguió creyendo en la idea de la focalización de los años 90. Entonces, para pensar un bono en una pandemia, le puso focalización. Pues estos tipos están, perdón que lo diga así, pero están de la cabeza. Es decir, no al momento. ¿Sí? Es decir, la ciudadanía miente, la ciudadanía en realidad siempre inventa. Bueno, entonces focalicemos nuestros 12 mil millones de dólares. Bueno, y miren lo que tenemos. Digamos. Es decir, tenemos dos crisis superpuestas y yo creo que la frase de Platón es muy interesante. Podríamos hacer otra charla en torno a eso, pero gracias Patricio, muy interesante. Bueno, Borja, estamos llegando al final. Te quiero agradecer en nombre del Instituto Humaniza, Santiago y de toda la gente que ha participado. Pienso que nos regalaste muchos puntos de vista desde donde poder articular algo nuevo. Yo me quiero quedar con una reflexión que hiciste que me sirve mucho, que es que dijiste algo así como interrogar la vida que queremos vivir. Y me agarro de esta frase para trabajar con ella en lo personal y también en mi trabajo, digamos. Me gustó, me Te sirvió agradezco, mucho esa nueva idea. te agradezco mucho. Eh, bueno, muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Creo que nos vamos con una nueva experiencia. Están llegando saludos de agradecimientos para ti, Borja. Gracias, muchas gracias. Y me parece que tenemos no sé si Verónica lo puede confirmar, una nueva fecha para invitarlos a otra de estos encuentros. ¿Vero?
Sí, bueno, gracias Mónica y Borja por la desinteresada colaboración en el desarrollo de esta interesante actividad que nos invita a pensar, ha sido muy interesante y los dejamos invitados e invitadas para una próxima charla a mediados de agosto que será informada a través de las redes sociales. Para más informaciones sobre actividades del instituto pueden ingresar a la página www.humanizasantiago.cl. Así que muchas gracias y buenas tardes, noches a todos. Chao. Que descansen y aprovechen el fin de Gracias semana. a todos por sus comentarios y todo. ¿Mm?